Bienvenidos a Reinos Sumergidos. Un artesano ha terminado su trabajo. Frente a él se alza la figura de un dios. Madera, piedra, metal precioso. La superficie ha sido pulida, los ojos incrustados, la boca cuidadosamente delineada. Sin embargo, para todos los presentes, esa imagen todavía no es nada. No mira, no oye, no respira. Es solo un cuerpo hueco, un molde de algo que aún no tiene vida. En la antigüedad mesopotámica, el destino de esa estatua se decidía en un ritual complejo conocido como mishpi, el lavado de la boca. Antes de que la imagen divina pudiera entrar en el templo, debía ser sometida a una serie de operaciones que no buscaban simplemente embellecerla, sino convertirla en morada. A partir de ese momento, la figura dejaría de ser un objeto manufacturado para convertirse en el lugar donde la divinidad instala su presencia. En la lógica mesopotámica, el dios se concibe como realmente presente en la figura, como en su propia casa. Solo entonces la estatua puede hablar, ver, comer y actuar. El rito marca el nacimiento de la efigie. Los textos que nos permiten reconstruir este procedimiento recorren varios siglos. Las primeras referencias aparecen en tablillas administrativas sumerias de la dinastía Ur III, alrededor del 2100 al 2000 a.C. Mucho más tarde, en los siglos VII y VI a.C., en Nínive y en Babilonia, se fijan versiones detalladas del ritual, entre ellas las que acompañan la reinstauración de la figura de Marduk en su templo. Allí se describe el momento decisivo con palabras que evocan la gestación y el parto. La estatua se presenta como un ser que ha sido traído al mundo, más que como un simple artefacto. En una tablilla procedente de Sutpalpté, el dios Asayuli se lamenta ante una imagen todavía no consagrada. Padre mío, una estatua sin la boca abierta no puede oler incienso, ni comer, ni beber agua. La boca cerrada señala aún la frontera con el no ser. En Egipto encontramos un horizonte ritual sorprendentemente afín. Allí, la llamada apertura de la boca forma parte del conjunto de ceremonias destinadas a hacer de una estatua, o de un ushapti, o de un cuerpo momificado, un soporte apto para alojar la vida. En los primeros tiempos el rito se realizaba sobre figuras de culto y sobre ciertos elementos arquitectónicos del templo. Más adelante, durante el Reino Medio y el Reino Nuevo, la atención se desplazó hacia los cadáveres y sus imágenes funerarias. Si el cuerpo había sido destruido o no podía recuperarse, la estatua del ushapti cumplía el papel de sustitutos. Lo que se pretendía vivificar no era solo un volumen de piedra o de madera, sino la forma mortuoria del difunto, convertida en receptáculo de las fuerzas divinas que le permitirían seguir existiendo en el más allá. En ambos mundos, mesopotámico y egipcio, el gesto ritual se organiza en torno a una convicción única. La materia puede ser activada para convertirse en un ser vivo. Los detalles varían de una cultura a otra, pero la intención se mantiene constante. Se trata de establecer un vínculo entre el ámbito humano y el divino mediante un conjunto de operaciones precisas, ejecutadas con el cuidado de quien prepara una llegada. Cada rito está medido. El uso de materiales puros, la separación de la estatua del contacto profano, las fórmulas que deben pronunciarse sin error, los momentos del día cuidadosamente elegidos. Un desvío, una omisión o un gesto fuera de tiempo pueden frustrar la presencia esperada. Los textos insisten en esta disciplina ritual.
en la necesidad de que cada movimiento prepare el siguiente, para que la divinidad encuentre un cuerpo apto para ser habitado. Los textos conservados describen el procedimiento del ritual Mishpi con una claridad sorprendente. La operación se despliega en 3 momentos sucesivos: purificación, vivificación y entronización, entendidos como acciones concretas que buscan retirar toda huella humana, activar los sentidos de la imagen y situarla finalmente en el centro del cosmos religioso, la celia del templo. La preparación comienza con una separación. La imagen recién terminada no puede tocar la tierra ni estar expuesta al ambiente común. Se la deposita sobre esteras, se la rodea con materiales escogidos, se aparta del ruido y del tránsito humano. Según los textos, la pureza de la materia es el lenguaje mediante el cual se convoca a los dioses. Oro, plata, maderas seleccionadas, piedras nobles. Nada puede estar contaminado, ni haber sido manipulado fuera del tiempo propicio. La estructura sacerdotal del rito es compleja. Los asipu, especialistas en exorcismos y sanación vinculados a Marduk, se encargan de las operaciones más delicadas. Los varu, adivinos y astrólogos, determinan los días y las horas correctas. Los kalu recitan los cantos rituales que sostienen cada transición. La precisión del reparto de funciones indica, por sí sola, la importancia del rito. La divinidad no puede descender a un cuerpo improvisado. Un elemento destaca sobre otros: el agua. El egubu, agua bendita vinculada al Apsu de Enki, las aguas dulces primordiales, se utiliza para lavar, rociar o sumergir la estatua. Este agua purifica tanto la materia como el pasado de la figura. La reinstala en una condición originaria. Algunos estudios modernos han observado la cercanía entre estos gestos y las prácticas obstetricias. El sacerdote limpia la boca de la imagen con la misma delicadeza con la que una matrona limpia la boca de un recién nacido para activar su respiración. La estatua, al ser lavada, abandona la condición de objeto y se aproxima al umbral del nacimiento. Un acontecimiento ritual subraya esta transición. Los artesanos deben declarar solemnemente que no son los autores de la imagen. En la lógica del rito, la estatua ha nacido en el cielo por su propio poder. Para borrar toda intervención humana, se realiza un corte simbólico de las manos de los artesanos con un cuchillo de madera de tamarisco. No se mutila a nadie, se anula ritualmente la autoría. A partir de allí, la estatua pertenece al orden divino. Si la purificación despeja y prepara, la vivificación otorga facultades. Aquí se abre la boca de la estatua, se la viste, se la unge y se la alimenta. En los textos aparece un catálogo de operaciones destinadas a conferir sentidos y linaje. La estatua debe poder ver, oír, oler, beber, participar de los circuitos vitales que unen a dioses y hombres. La alimentación es el gesto más significativo. Las ofrendas incluyen miel, mantequilla, cedro, ciprés y otras sustancias cuyo simbolismo sigue en discusión. Pero el agua vuelve a ocupar el centro. Al lavar la boca con agua consagrada, se establece un punto de contacto. La figura puede recibir alimento, puede oler incienso, puede beber. La divinidad, al aceptar el alimento, confirma su presencia. Los textos rituales afirman que la estatua come y bebe, y esa afirmación no debe reducirse a una metáfora. Para la mentalidad mesopotámica, la vida se manifiesta en la capacidad de relacionarse con las ofrendas. La vivificación transforma la imagen en un agente ritual, con capacidad para recibir y devolver. La tercera fase es la entronización. El traslado hacia el templo constituye una procesión ritual en la que cada tramo tiene un sentido preciso. Los textos describen que la imagen es llevada hasta la ribera del río. El trayecto no se realiza de cualquier modo. Atraviesa una zona intermedia conocida como Seru, descrita en las fuentes como un espacio liminar entre el mundo de los vivos y la región habitada por los espíritus malignos.
No pertenece del todo a un dominio ni al otro. Es un umbral ritual cuya función es proteger la imagen de cualquier contaminación antes de ser presentada al agua. Allí la estatua queda resguardada, suspendida entre dos órdenes del cosmos, como quien atraviesa un pasaje que exige silencio y cuidado. Desde esta franja intermedia, la imagen continúa hacia el río. Se la orienta hacia el oeste, hacia la puesta del sol, región asociada a la oscuridad previa a la manifestación divina. El atardecer forma parte del lenguaje del rito. La estatua debe atravesar un ocaso para recibir el amanecer siguiente como cuerpo totalmente consagrado. De regreso al templo, la figura es instalada en su asiento definitivo. Durante la noche, según describen ciertas tablillas, el dios es presentado al conjunto de las deidades celestes, como un recién llegado. Se lo coloca bajo las estrellas para integrarlo al tejido del panteón. Un nuevo ciclo de ofrendas, purificaciones y encantamientos inauguran su reinado activo. La estatua se convierte en mediación viva entre los dioses y su pueblo, eje de la presencia divina en el territorio. En esta triple secuencia, purificar, vivificar y entronizar, se resume el rito. El Mizpe afirma que la divinidad puede nacer en la materia y actuar en el mundo humano. En Egipto, la operación destinada a otorgar vida a una estatua sigue un recorrido distinto del mesopotámico, aunque su propósito final era análogo: transformar un soporte material en un cuerpo apto para alojar una presencia. El rito de apertura de la boca, conocido como Upeter, aparece de los primeros testimonios del reino antiguo, asociado a la regeneración del difunto y a la instalación de la vida divina en una figura inmóvil. El caso más antiguo atestiguado es el procedente de la tumba del oficial Medjen en Saqqara, de mediados de los siglos III a.C. Con el paso de los siglos, el procedimiento se expandió a las estatuas de culto, a los uyaptis, a los elementos arquitectónicos del templo e incluso, en determinados períodos, a momias de animales sagrados. En su forma más antigua, el rito se aplicaba principalmente a las estatuas que representaban al rey o a las divinidades. Esa imagen tenía que ser preparada para recibir la vida, lo que significaba convertirla en un punto de anclaje para las fuerzas vitales. Con el tiempo, durante el Reino Medio y el Reino Nuevo, el ámbito funerario absorbió la ceremonia. La momia pasó a ser el soporte fundamental del difunto en su tránsito hacia la eternidad. Si el cuerpo había sido dañado, destruido o no podía recuperarse, una estatua funeraria o un uyapti actuaba como sustitutos, siempre y cuando hubieran sido sometidos al rito de apertura de la boca. Lo esencial no residía en el material ni en la forma, sino en la capacidad del objeto de convertirse en un punto de continuidad entre el mundo visible y la morada de los dioses. Los textos egipcios describen con detalle las herramientas que se empleaban para abrir la boca del cuerpo o de la estatua. Entre ellas destaca una en particular, la azuela. Esa herramienta, cuyo origen se pierde en la mitología, se convertía en el instrumento decisivo para activar los sentidos. Con ella se tocaba la boca, los ojos, los oídos y la nariz, para que la figura consagrada pudiera respirar, hablar, ver y oír. Cada contacto producía un efecto determinado, como si las herramientas fueran una prolongación ritual de las manos divinas. En ciertos momentos la alimentación desempeñaba un papel central. La estatua recibe la pata delantera del toro sacrificado, la ofrenda funeraria más importante, cuyo nombre, Kefesh, comparte raíz con la palabra que designa la fuerza. Con ese gesto, se confiaba a la figura un poder vital que trascendía la carne del animal y llegaba a la imagen consagrada como energía necesaria para su nuevo estado. La pata del toro se ofrecía 2 veces: al comienzo del rito, en calidad de purificación, y al final, como consolidación de la vitalidad que se había instaurado. La lógica del rito no se agota en las operaciones manuales. El trasfondo teológico estructura cada fase.
En Egipto, la permanencia del individuo dependía de un conjunto de elementos que integraban su identidad. El Ka, la fuerza vital; el Ba, el principio móvil que podía desplazarse entre mundos; el Ren, el nombre verdadero; y el Ak, el estado glorioso del espíritu cuando alcanzaba la luz. La apertura de la boca permitía a estos componentes interactuar, unir lo que había quedado disuelto por la muerte y reconstituir la forma que podía sobrevivir en el más allá. Desde esta perspectiva, el rito no era un artificio técnico destinado a animar un objeto, sino una operación que buscaba restablecer el funcionamiento de las partes sutiles del ser humano, permitiendo que la momia, la estatua o el Ushabti actuaran como base para la reconstitución espiritual. El vínculo entre cuerpo, estatua y permanencia se refleja en los usos más tardíos del rito. Durante el período tardío, a partir del siglo VII a.C., se aplicaba la apertura de la boca no solo a momias humanas, sino también a momias de animales consagrados y a amuletos teriomorfos y antropomorfos. El horizonte egipcio tampoco reduce la presencia divina al trabajo ritual sobre una figura. Junto al Úpeter existía otra vía para establecer un soporte para el dios. Ciertos territorios eran considerados sagrados por naturaleza y su consagración se realizaba mediante la hidrusis, la fundación del templo sobre un terreno investido de carácter divino. Allí la presencia no requería una estatua, el propio lugar cumplía la función de cuerpo. Esta posibilidad complementa la lógica del rito de animación. Tanto una imagen preparada como un espacio consagrado podrían servir de base para la manifestación divina, desplazando la noción de soporte desde el objeto hasta la estructura arquitectónica. El contraste entre Mesopotamia y Egipto reside en la manera en que cada cultura concibe la relación entre vida divina y soporte material. En Mesopotamia, la preparación de la estatua busca restituirla a un estado originario en el que pueda recibir la vida divina. El agua del Apsu limpia y ordena la materia, y la figura es protegida, orientada y trasladada como si se tratara de un cuerpo recién dispuesto para ser habitado. La estatua no remite al dios, funciona como su morada y como el punto visible desde el cual interviene en el mundo humano. Egipto propone otro modo de asegurar esa presencia. Allí la cuestión central es recomponer las dimensiones que constituyen a la persona divina o humana: el Ka, el Ba, el Ren y el Ak. La apertura de la boca reactiva funciones que permiten persistir más allá de la muerte. Los instrumentos rituales y la alimentación simbólica restablecen el circuito vital que habilita a ese cuerpo, estatua, momia o amuleto a operar en un plano nuevo. Visto desde afuera, ambas ceremonias parecen variantes de una misma práctica. Desde dentro, responden a concepciones diferentes sobre cómo la vida se vincula con la materia. Esta zona compartida ayuda a comprender la tensión que aparecerá en el mundo bíblico posterior, cuando las tradiciones hebreas entran en contacto con los ritos de animación practicados en los pueblos vecinos. Lo que está en juego no es una diferencia de estilo religioso, sino un choque de concepciones sobre la condición de las imágenes. Mesopotamia y Egipto afirman que una estatua puede convertirse en un cuerpo dotado de facultades. Los textos bíblicos responden negando precisamente esa posibilidad. Los primeros indicios de esta reacción aparecen en los Salmos. El salmista describe a los ídolos como obras de manos humanas que poseen boca, ojos y oídos, pero que no pueden hablar, ver ni oír. La crítica se dirige al hecho de atribuirles funciones que pertenecen a los seres vivos. Al insistir en que no hay aliento en sus bocas, el texto apunta al núcleo mismo de los rituales de apertura de la boca, el aliento como signo de vida. La literatura profética profundiza esta línea. Habacuc muestra a alguien que le ordena a una pieza de madera: despierta, y a una piedra muda: levántate, replicando las fórmulas empleadas en el momento decisivo de vivificación. El texto subraya la inutilidad del gesto.
no hay espíritu alguno en su interior. Lo que en los rituales mesopotámicos acompañaba el paso de la materia a la vida, se convierte en los profetas en un acto vacío. La parodia se afianza precisamente en reconocer las palabras claves del rito y negar su eficacia. Jeremías adopta otro frente. Describe cómo se talla la madera, cómo se ornamenta la figura, cómo se la fija con clavos para que no caiga, y concluye que no puede caminar, que no puede hablar y que no tiene capacidad de hacer ni daño ni bien. La crítica es ontológica. La imagen no puede actuar porque no está viva. El conjunto de estos textos construye una postura compacta frente a la animación ritual de imágenes. La vida proviene únicamente de la acción divina directa y no puede ser comunicada a una estatua por medio de procedimientos humanos. Así la polémica bíblica desarma la lógica de los ritos de apertura de la boca al devolver a la imagen el estatuto de objeto. Esta negación surge de un desacuerdo radical acerca de su función. En los contextos mesopotámicos y egipcios, la imagen vivificada se convierte en un intermediario eficaz entre el hombre y el Dios, mientras que en el mundo bíblico, ese lugar está reservado a la palabra revelada y a la acción de Yahvé en sus profetas. La figura no puede hablar porque quien habla es Dios mismo. La imagen no puede respirar porque el aliento pertenece al único que da vida. La distancia que separa los rituales antiguos de nuestro presente no es tan grande como suele suponerse. La disputa entre animar y negar la animación no desapareció con el fin de los templos de Nínive ni con la clausura de los santuarios egipcios. Reaparece cada vez que una imagen adquiere una presencia que excede su soporte material. El gesto debe ser una fotografía, de derramar lágrimas ante el retrato de un muerto, de indignarse frente al rostro de quien ha cometido una traición, de venerar una figura de santo en un altar doméstico, o incluso de dirigir palabras a un objeto cargado de memoria, prolonga en otra escala aquella antigua cuestión. El propósito no es establecer equivalencias entre prácticas ni cosmologías, sino reconocer que la fuerza de la imagen sigue operando. La cultura visual contemporánea multiplica este fenómeno. Un póster, un icono digital, una estatua conmemorativa o una figura devocional participan de un mismo circuito afectivo. Alguien mira, alguien responde, alguien proyecta. Se le atribuyen poderes aunque sea de modo tácito. La clave no está en la creencia explícita, sino en la relación que se establece con la imagen. Aún sin rito de apertura de la boca, actúa como si tuviera presencia. Y en ese sentido, sigue funcionando como un cuerpo dotado de eficacia simbólica. El mundo bíblico había buscado resolver este problema mediante una negación radical. Desplazar la presencia divina al ámbito de la palabra, al mandato y a la revelación. Para la sensibilidad bíblica, la vida pertenece exclusivamente a Dios y ninguna imagen puede participar de ella. Pero la experiencia humana parece sostener otra intuición más persistente, que la presencia habita en ellas. Mesopotamia y Egipto ritualizaron esa intuición. El mundo contemporáneo la vive sin ritual, dispersa en compartimientos cotidianos. Si en los templos de Babilonia la estatua era llevada hasta el agua para ser protegida de las fuerzas que la amenazaban, hoy las imágenes se protegen mediante otros gestos. Un marco, un nicho, un archivo digital, un altar familiar, un estuche. Cambian los medios, pero no la estructura simbólica que otorga a la imagen un lugar en la vida afectiva. Nuestro tiempo no reproduce ritos como los antiguos, aunque mantiene viva la cuestión entre presencias y representaciones, entre materia y vida. Y en esa persistencia se advierte que la vida de las imágenes no es un problema arqueológico, sino una problemática abierta de la conciencia humana. Llegamos al final. Les dejo esta frase de Han Jonas que capta el espíritu del episodio para que los acompañe hasta el próximo encuentro. La presencia se reconoce por sus efectos.
nunca por su visibilidad.